Es imposible que este espacio se vea limpio y ordenado. Entre la comida y los pelos, la verdad es que se ve bastante sucio. Pero la Greta es una perrita indoor y se merece sin duda una renovación de su espacio que además aporte a la decoración del living. Vamos a armar un espacio con todo lo necesario. Una casita de madera para poder poner la cama de la Greta y que duerma tranquila. Una alfombra que sea fácil de limpiar para la comida y finalmente un rincón para los juguetes. Para la casa vamos a usar 3 tablas de pino cepillado de 1 por 6 pulgadas. Los cortes rectos ya los hicimos. Son 4 de 50 centímetros para la base, 8 de 43 para el techo y 2 más de 50 para la trasera. Los laterales los cortaremos para mostrarles que uno de sus extremos va en 45 grados. Para eso usaremos la sierra ingleteadora, moviendo el disco para que haga esta diagonal. Son 8 cortes de 29,5 centímetros y para cortarlos nos protegemos con guantes, mascarilla y lentes de seguridad. Sobre estos trozos de pino cepillado de 2 por 2 pulgadas que cortamos a 50 centímetros vamos a armar la base. Con estos 4 trozos de pino cepillado de 1 por 6 que ya teníamos cortados también a 50 centímetros. La fijación se hace al revés. Por eso presentamos los cortes de 1 por 6 pulgadas y ponemos encima los trozos de 2 por 2, dejando una distancia de 2,5 centímetros desde los bordes. Ponemos cola fría en sus cantos y prensamos. Antes de atornillar, avellanamos la madera y usamos 2 tornillos de 2,5 pulgadas por tabla a 5 centímetros desde el borde y 18 centímetros entre sí. Los laterales son todos los cortes que hicimos con ángulo en 45 grados. Para unir todo esto, ocupamos el mismo procedimiento. Encolamos los cantos y apretamos con el sargento. Y después, por la cara exterior de cada lateral, vamos a poner 2 molduras que están cortadas a 55 centímetros. Puede ser cualquier moldura que tenga una cara plana para poder apoyar el lateral. Y la fijamos con cola fría y 2 tornillos de 1 pulgada por cada tabla, a 7,5 centímetros desde el borde inferior y a 5,5 centímetros del superior. Aquí usamos la avellanadora para hacer una guía que ayude a que el tornillo entre más fácil sin romper la moldura. Una vez que esté seca la cola fría, que son aproximadamente 15 minutos, podemos fijar los laterales a la base. Lo hacemos con 2 tornillos por cada tabla. Y terminamos esta parte fijando las 2 tablas de 50 centímetros que nos quedan, que son la trasera de la casa. El techo de la casa va a tener 2 aguas. Cada una la vamos a hacer con 4 tablas de 43 centímetros que vamos a fijar de la misma forma anterior. Cola fría en los cantos, prensamos y finalmente ponemos una moldura que va a ir a 9 centímetros desde el borde superior. La segunda moldura va a 6 centímetros desde el borde. Le ponemos cola fría y fijamos con los mismos tornillos. Las 2 aguas se unen encolando sus cantos y con tornillos de 2,5 pulgadas, 2 por cada tabla. Una de las ventajas de esta casa es que el techo es desmontable, así va a ser mucho más fácil limpiarla. Y para protegerla muy bien, vamos a aplicar por dentro y por fuera un barniz poliuretano brillante que va a dejar una capa súper resistente para que sea más fácil limpiarla solamente con un paño húmedo. Si quieres hacer esta casa para perro, simplemente ingresa en Hum.cl. Vas a encontrar el paso a paso, la lista de materiales, los planos, las preguntas al especialista. Todo lo que necesitas para hacerla de verdad. Ahora sí, la Greta y el living pueden convivir sin ningún problema y que no se vea desordenado. La cama, dentro de la casita, una buena alfombra que sea fácil de lavar para que pueda jugar y comer. La verdad es que nos quedó buenísimo. Y la Greta lo sabe. Ustedes suscríbanse al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube, activen la campanita. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!
Todo esto lo puedes encontrar en tienda Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.